Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Estimados amigos conciudadanos, estamos hartos de la corrupción. Haciendo cuentas, ¿cuántas veces hemos oído hablar de tantos casos de corrupción? Hoy se celebra el Día Internacional de la Corrupción y entonces hoy, pues lógicamente aparecen algunos tipos de actos, lo cual me parece interesante. Pero recordemos una cosa importantísima, la corrupción no es hoy. La corrupción no es de este gobierno, la corrupción no es del anterior, del anterior, del anterior. No, la corrupción es una cuestión que viene desde hace cientos de años y de alguna forma no se ha detenido. Bueno, esto no es lógicamente una justificación, sino que esto es hacer una historia en cuanto al entorno, cómo se produce la corrupción. Y la corrupción normalmente siempre se orienta a el ataque de los gobernantes, de los funcionarios. Pero no solamente ahí está la corrupción. La corrupción existe y para que exista corrupción tiene que haber un corruptor y a ellos pues normalmente no se les persigue. Pero aquí hay una cosa importantísima que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué se pasa, por qué se hereda de gobierno a gobierno la corrupción? Simple y sencillamente porque los que tienen la infraestructura son los mandos medios, que no son los que se cambian. ¿Ya? Entonces, cuando alguien llega de nuevo a un puesto, siempre hay gente a su alrededor que llega y le dice, mire, aquí se hace de esta forma, aquí se hace de esta forma, cuando no hay otros poderes fácticos que también van y le dicen, mire, aquí o se alinea o no camina este asunto. Bueno, ¿cuántos funcionarios durante la historia se han atrevido a contar eso? Pues hasta el día de hoy yo no tengo memoria que haya pasado. Fíjese bien, entonces aquí hay una cosa muy importante. Prácticamente lo que hay que hacer es buscar soluciones, unas propuestas. ¿Por qué? Porque la bandera de la corrupción ha servido para derrocar gobiernos, simple y sencillamente. Recordemos, por ejemplo, en el 2015, que después de ese escándalo que se desata por diferentes circunstancias que algunos recordarán, viene y aparece la corrupción, pero es porque fue algo que se desenmascaró, pero eso no quiere decir que en el gobierno anterior y en el anterior del anterior tampoco haya habido, pero ese cayó, posiblemente por el descaro. Pero ahí hay otra cosa importantísima, y es que ese argumento de la corrupción, simple y sencillamente, sirvió lógico para que los funcionarios de ese entonces renunciaran porque no tenían opción. Pero ojo, porque bajo estas condiciones no queremos elecciones, repetía un grupo por ahí. Era el momento que ellos esperaban oportunamente para asaltar el poder. Afortunadamente no se rompió el orden constitucional y hubo lo que ustedes ya saben, el traspaso al licenciado Maldonado y después las elecciones y todo lo que aconteció. Ojo, la corrupción siempre ha sido una bandera, un caballito de batalla para derrocar a los gobiernos. Y después los que han hecho ese ataque sistemático, simple y sencillamente se han entronizado en el poder, llegando ellos a ser peores. Por eso es tan importante tener cierta mesura en cuanto a el ataque a las diferentes autoridades o gobiernos en cuanto al tema de la corrupción. Porque hay una cuestión, el índice de percepción de corrupción, que es el que utiliza, por ejemplo, algunas instituciones a nivel mundial para determinar el momento de corrupción que esté afectando a cada país. Nosotros hemos salido allá por el 170 de 190 países, pero es un índice de percepción de corrupción. No es algo que se pueda medir. Declarar a alguien, culpar a alguien, inculpar a alguien sin las pruebas y hacer un gran escándalo de que es corrupto, es muy fácil, y más hoy con las redes sociales y más hoy con una serie de videos que se pueden realizar, campañas que antes eran campañas negras a través de papeles. No, hoy la cosa es más sofisticada, pero no hemos probado y comprobado que lo que hemos dicho es verdad. Simple y sencillamente se vuelve una verdad en el imaginario. ¿Por qué? Porque la percepción es que todo aquel que está en un puesto de gobierno, de dirección, pues de alguna manera tiene que ser corrupto. Pero, entonces hay una cosa importante. Lo dije al principio, los mandos medios, los que siempre han estado de gobierno en gobierno y van pasando, ellos no se cambian. ¿Qué hay que modificar entonces? La ley de servicio civil. Importante.
Porque la ley de servicio civil nos ayudaría para hacer una carrera verdaderamente dentro del gobierno, con todas las características que implique que la gente tiene que superarse, tiene que estudiar, tiene que actualizarse y está haciendo una carrera y sabe que ahí se va a quedar, como muchas empresas lo hacen en las empresas privadas o muchas personas lo hacen en las empresas privadas. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar con esta reflexión es cierta. Estamos hartos de la corrupción, eso no lo dudamos. En cualquier cosa podemos entrar a la corrupción. Pero ¿sabe por qué? Por la discrecionalidad de muchos funcionarios y mandos medios que son quienes deciden si le hacen o no el favor de darle trámite a lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos también una ley de compras y contrataciones entrampadísima. ¿Para qué? Para que la gente le cueste malversar. Y sin embargo, lo que sucede con esto es que con esa dificultad para poder, por ejemplo, inscribirse, para poder ser proveedor del Estado, simple y sencillamente las cosas se complican porque se vuelve la tramitología. Y esa tramitología verdaderamente es un calvario. De eso se puede quejar cualquiera. Y ahí hay corrupción. Hemos hablado de que otros países han combatido la corrupción y tal vez uno de los más emblemáticos es Singapur. Allá por 1960 las cosas cambiaron. ¿Qué fue lo primero que combatieron? La corrupción. Encarcelaron e incluso fusilaron a gente corrupta. Y vea usted lo que es Singapur hoy. Séptima economía del mundo. Un país pequeñito de 23,000 kilómetros cuadrados o un poquito menos, enclavado en una isla que comparte con Malasia. ¿Cómo lo logró? Educación, dedicándose realmente a hacer y a combatir la corrupción. Y la gente estudió. Es un buen ejemplo. No digo que nosotros tengamos que hacer lo mismo, pero pensémoslo. Así es que, por lo tanto, mis amigos, yo los invito a que establezcamos realmente un marco referencial de lo que es la corrupción. Hay corruptos, hay corruptores, hay un sistema que lo permite. ¿Qué tenemos que hacer como propuesta concreta? Bueno, certifiquemos las instituciones de gobierno en alguna norma internacional, como por ejemplo la norma ISO 9000. Hay un sistema de gestión de calidad a nivel nacional que deberíamos de darle un empoderamiento para que pueda certificar a las instituciones de gobierno y entonces evitar la discrecionalidad de los funcionarios. Esa es una, diría yo, tal vez un comienzo de hacer algo. Y además de esto, hay ejemplos ya de algún par de instituciones de gobierno que están certificadas en una norma y esto significa, y estoy hablando de normas ISO, de reconocimiento internacional, ¿verdad? No de otras que nos hemos inventado por ahí y nos hemos dado premios entre nosotros mismos. No, estoy hablando de algo más formal y serio. Así es que concretamente, mis amigos, estamos hartos de la corrupción, pero tenemos que combatirla desde un punto de vista objetivo y sabiendo todo el entorno en el que estamos realmente inmersos todos. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.